Listo. Vamos a hablar sobre la composición de los residuos sólidos. ¿Por qué es importante conocerla, tanto la composición como la cantidad de los residuos? Básicamente porque es una medida o nos va a ayudar a hacer la planeación de esas medidas de gestión, tanto para la recolección como el transporte, tratamiento y aprovechamiento. Y eventualmente se podrá tener un impacto o se podrán tener insumos para un mejor establecimiento de las tarifas de los operadores de aseo. Hablando de la composición, esta puede estar distribuida por grupos de materiales, podemos hablar de la composición también por potencial de reciclaje y contenido de materiales no reciclables y por tamaño de partícula, aunque realmente el tema del tamaño de partícula no es muy usado cuando hablamos de esa distribución o de ese rango de composición por tamaño de partícula. En un nivel macro, para hablar de grupos de materiales y potenciales materialmente reciclables, podríamos dividir los residuos sólidos en dos. Una fracción orgánica y una fracción inorgánica. La orgánica está compuesta por los residuos de comida, papel, cartón, plásticos, textiles, cuero, caucho, madera y residuos de jardín. En otras palabras, todos aquellos alimentos que tienen carbono en sus constituyentes. Y cuando hablamos de la fracción inorgánica, podríamos tener a los vidrios, metales, losa, polvo y tierra. Si nosotros hablamos de esa composición de los residuos, mirándolo por el potencial de material reciclaje o material no reciclable, podríamos también dividirlos entre grupos de materiales. En esta gráfica, lo que me interesa es que ustedes observen que hay una distribución por grupo de material de comida, de papel, plásticos y madera. Y podríamos ser mucho más específicos por material potencialmente reciclable. Entonces, en ese caso, ya tendríamos que hacer subdivisiones. Para papel y cartón, hablaríamos de papel, archivo, cartón, graf, plegadiza, Tetra Pak, periódico o directorios. En vidrio tendríamos que hacer la clasificación para envases, siendo blancos, verdes y ámbar, cristalería luminaria. En metales estaríamos hablando de aluminio, chatarra, cobre y la parte metálica de las baterías de carros. En plástico trabajaríamos con el PET, el polietileno de alta densidad, el PVC, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno, entre otros. Estos en general se pueden clasificar por ser termoplásticos, durómetros o elastometros que están muy asociados a la temperatura en la cual tiene una afectación de sus propiedades físico-químicas. Y pues están los textiles que no entran propiamente dentro de los materiales potencialmente reciclables, pero sí dentro de algunos materiales reusables. Si evaluamos la composición de los residuos, esta se podría afectar en esas grandes distribuciones dependiendo de algunos efectos o algunos periodos, ya sean otoño-invierno, primavera-verano, como lo que vemos allí, en efectos asociados a unos temas climáticos. Es normal ver que en la época de primavera-verano los residuos de jardín y de comida orgánicos tienden a generarse en mayor proporción a lo que sucede en invierno, en otoño-invierno, y por el contrario, en estos países que tienen estaciones, el papel tiende a generarse en una mayor medida que en primavera-verano, en parte porque este se usa mucho como aislante en ciertas zonas, especialmente en las zonas más pobres y en algunos casos, pues aquí. Tenemos una influencia del desarrollo económico en la misma generación de esos residuos, la misma composición de esos residuos. Aquí tenemos una gráfica de un país desarrollado, Alemania, posterior al reciclaje, obviamente esta gráfica está posterior al reciclaje, y una composición de los residuos principales en Indonesia, nuevamente posterior al reciclaje. ¿Cuáles son las principales diferencias? La composición de materia orgánica, si nos damos cuenta, de residuos orgánicos. Si nos damos cuenta, en Alemania hay un 20% de residuos orgánicos, en Indonesia un 72%, en contraposición el papel está por el 12% en Alemania en generación y en 8% en Indonesia. Tenemos, de hecho, aquí podemos ver que los artículos eléctricos y electrónicos ya aparece una franja del 1%, mientras que aquí todavía no es tan visible. No quiere decir que no se produzca, pero no se ha, digamos, requerido una categoría específica para llamar la atención sobre la misma, porque la generación es mínima.
Tenemos otros residuos asociados en Alemania, por ejemplo, al tema al plástico, un 1%, mientras que en Indonesia un 8%. Esto puede tener diferentes causas. Una de ellas son el comportamiento de cultural, a la poca ausencia o a la baja calidad de agua potable, o que no se tiene agua potable, entonces se consume más agua embotellada u otro tipo de bebidas envasadas, o también a unas prácticas importantes de reciclaje sobre las mismas. Si nosotros miramos lo que sucede en la comparación de ciudades por esa distribución entre Estados Unidos y las principales ciudades de Bogotá, nos damos cuenta como efectivamente en la parte de comida, que es la más notoria, Estados Unidos tiene un porcentaje mucho más bajo en esa proporción, inferior al 15%, mientras que todas las ciudades colombianas están por encima del 45%. Interesante también, nos llama la atención lo que sucede en los residuos de jardín, que realmente en Estados Unidos sobrepasan los de Colombia. Bueno, en este caso, Villavicencio, que era la que tenía medición, y seguramente el comportamiento de las ciudades latinoamericanas tiende a ser muy parecido con respecto a la de Estados Unidos, pero es que realmente en Estados Unidos el tema del cuidado del jardín es importante, relevante. Nuevamente podemos observar valores importantes en las tasas de uso de papel y en plásticos. Casualmente en papel en países, en nuestras ciudades, es un poco mayor a lo que sucede en Estados Unidos, que puede ser post reciclaje. Otros factores que influyen en la generación y composición son los socioeconómicos, el desarrollo económico y industrial, y los aspectos geográficos y climáticos y estacionarios, como ya vimos anteriormente, otoño, invierno y verano y primavera. Esos aspectos nos asocian a la cantidad de residuos. Para poder hablar de la cantidad, primero vamos a definir esas mediciones que vemos muy comúnmente, que son las tasas de producción per cápita. Cuando hablamos de la tasa de producción per cápita, hablamos de la producción per cápita, que puede ser diaria, mensual, semanal, anual. Básicamente, cuando hablamos de una tasa de producción per cápita, hablamos de la base sobre el número de habitantes con relación o por la unidad de tiempo de la que estemos hablando. Si estamos hablando de per cápita diaria, estamos hablando de la masa de residuos, entonces el número de habitantes por el número de días. Si esta es semanal, hablamos de la masa número de habitantes por semana. E igual si pasa por mes o si pasa por año. Entonces, masa número de habitantes por año. Miremos la influencia del número de habitantes. Nos damos cuenta que a mayor número de habitantes hay una mayor producción per cápita de residuos, hay una influencia clara y notoria. Este es el promedio para países en Latinoamérica, entonces estamos hablando de las mismas condiciones socioeconómicas, socioeconómicas muy similares, donde la diferencia realmente acá radica es el número de habitantes. Esta gráfica es el tamaño poblacional en 1000 habitantes. Para Colombia realmente nosotros estamos alrededor de entre los 0.8 y entre los 0.5 y los 0.8 kilogramos por habitante día, es lo que se nos ve, lo que podemos observar para nuestro caso. Si comparamos la gráfica, de lo que pasa con esto de Latinoamérica y miramos lo que pasa de Latinoamérica con respecto hacia otros países un poco más desarrollados, vemos tasas de producción per cápita día superiores a 2 en Estados Unidos, entre 1,5 y 2 para países como Australia, Canadá, Finlandia, entre 1 y 1,5 para países como Holanda, Francia, Japón y España, que está ya casi llegando al 1. Y luego aparece todo el porcentaje de América Latina y el Caribe. Miremos qué sucede con Bogotá comparado con las principales ciudades capitales de Latinoamérica. La que mayor producción per cápita tiene es Buenos Aires, que está cercana a los 1.6, 1.5 tal vez. Sao Paulo tiene una producción per cápita importante. México, Santiago, Bogotá, repito, 0.5 y 0.8, y Lima, que está alrededor o por debajo de los 0.6 kilogramos habitantes días. Otros factores que nos afectan en la generación de residuos sólidos municipales ya están asociados muy con los temas de desarrollo socioeconómico. Este estudio, esta fuente es de Kerguelen, tomado de un documento de la Universidad de los Andes efectuado en el 2007, donde tenemos la comparación de la producción per cápita de residuos sólidos con diferentes índices. Este es el índice de desarrollo humano, que nos habla o que involucra aspectos como longevidad, nivel educacional, nivel de vida. Y podemos notar que países que tienen un mayor IDH,
por encima del 0.950 y más, tienen una mayor generación de residuos. Seguramente aquí vamos a encontrar Alemania, Estados Unidos, Australia, etcétera, que vimos hace poco. Y aquí están los departamentos colombianos con algunos otros países. Miremos el impacto del índice de logro educativo. Nuevamente, a mayor índice de logro educativo, aunque este tiene un poco más de dispersión, si se compara con la producción per cápita, pues se genera una mayor cantidad de residuos, mayor índice de desarrollo educativo. Índice de esperanza de vida, a mayor índice de esperanza de vida, mayor producción per cápita de residuos, y nuevamente aquí tenemos a los departamentos colombianos, muy por debajo, nuevamente 0.8, 0.05 y 0.8. Estamos hablando de la producción per cápita de residuos sólidos versus el índice del Producto Interno Bruto ajustado. Nuevamente, países con mayor capacidad adquisitiva, países con mayor Producto Interno Bruto, tienen un mayor, la tendencia muestra que hay una mayor producción per cápita de residuos sólidos. Nuevamente aquí tenemos la producción per cápita para los departamentos colombianos. Y tenemos unos factores socioeconómicos muy propios o muy poblacionales, más que del nivel del país, como los que hemos visto. Y estos son el género, la edad, el estándar de calidad de vida, el nivel educativo, nuevamente, el nivel de acceso a la información, ingresos económicos, nuevamente, condiciones sociales, estructura regional, cultural, población y densidad poblacional, tamaño y tipo de los hogares y costumbres de consumo. Miremos algunos ejemplos de cómo algo de esto se ve afectado en la generación de residuos. Miramos qué pasa con el impacto cultural, por ejemplo, todo lo que es estándares de calidad de vida, condiciones sociales, costumbres de consumo. Esta población, este es el mapa para llegar a la población de Guayabal de Siquima, en el departamento de Cundinamarca. Tiene una población urbana que con el censo del 2005 estaba alrededor del 23.69% y la rural del 76.31%, alrededor de 2.700 habitantes en general. Cuando uno ve este tipo de poblaciones, uno que esperaría encontrar en la generación de residuos, una población con un porcentaje rural tan alto, pues que la materia orgánica sea la cantidad de residuos asociados a residuos de comida sea muy alta. Sin embargo, lo que encontramos fue que el 20% provenía de este tipo de residuos y el 80% provenía de especialmente residuos plásticos y otros tipos de material potencialmente aprovechable. ¿A qué creen ustedes que esto se podría deber en una población rural? Pues bien, el análisis de las costumbres de la población nos mostró que al no tener acceso a agua potable, el aumento del consumo de agua embotellada u otro tipo de bebidas embotelladas o en Tetra Pak, en vidrio, en plástico y demás, se incrementaba. Por lo cual, el tipo de desechos de material potencialmente aprovechable, vidrio, Tetra Pak y plástico, era mucho más alto que el generado por los residuos de comidas. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es las condiciones sociales y las costumbres de consumo, cómo afectan la generación de residuos. Miremos un poco lo que pasa con la influencia del nivel socioeconómico. Acá tenemos, en este caso es para Santiago de Chile, la producción per cápita en kilogramos habitantes día para ingresos bajo, medio alto y alto. Y nos damos cuenta nuevamente cómo ingresos más altos me generan una mayor cantidad de residuos que ingresos más bajos. Si hacemos una revisión ya por distribución de materiales, por nivel socioeconómico, vamos a encontrar algo muy interesante. Vamos a encontrar que ingresos altos y medios altos generan menor cantidad de residuos asociados a materia orgánica, proveniente de comida y demás, que los medios bajos y los bajos. Y encontramos algo que nos llama mucho la atención, que es el de textiles. Si nosotros miramos en ingresos altos, la cantidad de textiles generados en residuos es mucho menor, es inferior que la que se genera en ingresos bajos. Eso se debe principalmente a que en los ingresos altos hay una mayor frecuencia de cambio de la ropa, obedeciendo a estándares de moda y demás, gustos personales y que tienen la capacidad para poder adquirirla, pero esta ropa en este tipo de estratos no se va como un residuo, esta tiende a heredarse. Se hereda a primos, si no se hereda a primos, se regala a la empleada y tiende a bajar en la escala el reuso de la misma. Perdón.
hasta que llega al nivel más bajo donde ya no hay nada que hacer, o se desecha porque está ya de muy gastada, o porque simplemente si ya nadie más la quiere usar, no hay a quien regalarse. Eso mismo se puede observar en el caso de Bogotá. Si nosotros observamos la cantidad de textiles, el amarillo en los estratos económicos altos, en este caso estrato 6, es muy baja comparado a lo que pasa en estrato 1. Y similar sucede con un elemento que nos pasa con el papel. El papel en este caso se produce en mayor medida en estratos 5 y 6 y en menor medida en estratos 1 y 2. Nuevamente vemos una relación entre el poder adquisitivo, en este caso, si evaluamos el estatus socioeconómico con la generación de residuos sólidos.